Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Blood Flowers. Baran descifró el libro. Ella explica su amor por Baran. Después de que Dylan se despierta por la mañana, la mira. Intenta entenderlo. Dylan es consciente de que hay algo detrás de esas miradas. Baran ahora está seguro de que Dylan está tramando algo. Kerem llega a Baran. Baran le dice a Kerem que algo anda mal. Dylan entra a la cocina. Habla con Gul. Él le cuenta lo que aprendió sobre Sabia. Kerem le pregunta a Baran qué está planeando. Kerem dice: al menos ahora estoy seguro de que Dylan te ama. Dice que ahora hay una manera de hacer hablar a Dylan. También le cuenta a Kerem su plan. Baran invitará a un invitado a la casa. Está haciendo algunos preparativos. Mientras tanto, Frat llega a Baran y le expresa su apoyo. Kudret es testigo de esta conversación. Hassan se dice a sí mismo: no podrías estropear a Frat con tu veneno. Baran llama a Dylan. Él le muestra la ropa que compró. Luego elige uno. Dice que uses esto en la fiesta de esta noche. Dice que serás encontrada como mi esposa. Dylan está un poco sorprendido por esta invitación. Kader llega a la mansión con Saleh. Mientras charla con Gul, Frat los ve. Mientras Dylan se prepara en la habitación, Baran se acerca a ella. Ella planea usar el collar de su madre como joyería. Baran elige un collar diferente. Mientras Saleh espera a Gul en el jardín, Frat echa a Saleh de la mansión. Gul se enoja por esto. Se enoja con Frat. Azade escucha esta conversación. Sabia vuelve a casa por la noche. Dylan lleva el collar de su madre. Sin embargo, el collar se cae antes de que llegue Sabia. Dylan se pone muy nervioso cuando ve a Sabia. Envía a la señora Kader y el collar a su habitación. Toma medidas para asociarse con Sabia. Dylan muestra que está perturbado por esta situación. Hace todo lo posible para evitar esta asociación. La voz interior de Baran dice que el comportamiento de Dylan confirma mis pensamientos. Cuando Dylan no puede hacer nada más, se aleja de la mesa. Dylan hace todo lo posible para evitarlo. Dylan hace todo lo posible para detener a Baran. Mientras Sabia se va, Dylan quiere llevarse a Sabia. Amenaza a Sabia con renunciar a esta asociación. Sin embargo, Sabia está muy contenta con esta situación. Azade y Kudret llegan al pasillo. Hassan está muy descontento en la sala de estar. Azade le pregunta a Hassan qué pasó. Kudret y Hassan empiezan a discutir. Azade termina la discusión diciendo: basta. Dylan hace todo lo posible para convencer a Baran. Sin embargo, no puede convencer a Baran. Baran sale. Mientras tanto, el tío Ahmed se acerca a él. Da nuevos consejos. Dice que no sé cuál es el motivo de la tensión. Dice que tiene las respuestas a sus preguntas. Si una persona ama de verdad, ¿por qué lo negaría? Su amor es tan grande. Se arroja al fuego porque lo ama. Renuncia a su amor para que aquel a quien ama pueda estar bien. Después de lo que dijo el tío Ahmed, Baran dice: entonces estás diciendo que si resuelves el secreto, los nudos se resolverán. A partir de ahora examinará todo con más atención. Por otro lado, Sabia está de luto en la habitación de Gulsa. Sabia vuelve a contarle a Javin sobre sus hijas. Dice que los extraña mucho. Dice que tuve 2 hijas y las perdí a las 2. Ha vivido un pasado doloroso y una vida llena de heridas. Dylan encuentra la información de Baran sobre Sabia. Se entera de que Baran no tiene información sobre su hija. Cree que esta información será útil para Dylan. Por este motivo planea entrar en la habitación de Gulsa. Sin embargo, Sabia vio a Javin como la única persona con quien compartía su dolor. Por otro lado, Zebrille tiene que romper con Yamur. Yamur sale de casa con su madre. Hay una separación muy emocional. Dylan ahora ha llegado al lado débil de Sabia. Cuando Dylan llega a la casa de Sabia, Javin abre la puerta. Él dice: ¿qué haces aquí?
Le dice a Sabia que Varane lo está investigando. Le entrega el expediente. Luego pide permiso para usar el baño. Sin embargo, Dylan va a la habitación de Gulsa. Mientras planea encontrar algo, Sabia lo atrapa. Dylan dice, ¿de quién es esta habitación? Él pregunta, ¿no es la habitación de Gulsa? Sabia dice que entraste a la habitación de mi hija sin permiso. Él dice que pagarás por esto. Luego lo despide. Mientras amenazan a Dylan en la puerta, Varane se les acerca. Él pregunta, ¿estás amenazando a mi esposa? Sabia lo ignora. Cuando Dylan también lo apoya, Varane lo silencia. Esta vez Javin saca un arma. Mientras tanto, Varane observa lo que sucede. Toma a Dylan y regresa a la mansión. Varane vuelve a regañar a Dylan. Él pregunta, ¿no te dije que no hicieras ningún trabajo sin mi conocimiento? Estoy esperando tu emoji en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.